Bueno, un cordial saludo para el municipio de La Unión. Hoy vamos a estar conversando sobre el Consejo Municipal. Entonces, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Vamos a estar refiriéndonos, en principio, a una anécdota que en algún momento, pues, considero yo que puede permitirnos abordar este tema. Llega a mi oficina, en algún momento, en plenas elecciones, un muchacho que pretendía ser candidato al consejo y de hecho lo fue. Entonces me dice: hombre, abogado, ¿usted por qué no me da unas orientaciones con ocasión al consejo municipal? Porque yo pretendo ser concejal de este municipio y yo necesito una orientación básica desde lo jurídico para abordar el tema del consejo. Yo quiero ser concejal. Entonces, en un papelito, así como hacen los médicos, le di una fórmula. Le dije: hombre, pues entonces lo que tienes que hacer es básicamente revisar, por ejemplo, así, hojear la ley 136 del 94, la ley 1551 de 2012, los artículos por allá del 311 en adelante de la Constitución Política de Colombia. Tienes que analizar, por ejemplo, la ley 617 de 2000, la ley 715 de 2001. Entonces le anoté ahí varias cositas para que las hojeara. Yo le dije: no te tenés que aprender nada de esto de memoria, pero sí es bueno pues que revises esto, que el estatuto presupuestal, esas cosas. Analiza estos temas, los revisas y, hermano, pues de todas maneras esto te ayuda a ubicarte en ese contexto. Además, eso, cuando él fue a la oficina, estábamos por allá por la fecha de agosto, si no estoy mal. El caso es que en ese momento estaban en sesiones del consejo y le dije: bueno, péguese la pasadita por el consejo, ese es el recinto de la democracia y usted puede entrar como ciudadano, observar. Entonces el muchacho, pues sí, me hizo caso, fue, también revisó las noticas que yo le facilité y por allá los días volvió todo contento y me dijo en la oficina: hombre, yo estuve en el consejo, yo revisé las notas, le agradezco mucho. No, esto es muy fácil, ser concejal es muy fácil. Yo fui al consejo y vi que allá hay concejales que están sentaditos, se quedan calladitos, no dicen nada, y yo también soy capaz de hacer eso. Y bueno, y evidentemente el hombre pues se presentó a esas elecciones y lo más berriondo, ganó el consejo, ganó una curul del consejo y fue concejal. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, ¿por qué? Porque es que hay varios aspectos que hay que relacionar con respecto pues al tema de los concejales, y es que ellos son elegidos por votación popular y entonces la ciudadanía tiene que hacer una reflexión en torno a cuáles son las razones por las cuales yo como ciudadano me siento movido a votar por X o Y persona para que ostente un cargo de elección popular, no solo para el consejo, sino también para la alcaldía. Porque es que este tema, si bien es cierto, también es de simpatías, tiene que llevarnos a un punto en el que nosotros podamos hacer un análisis como ciudadanos y decir: hombre, ¿cuál sería la persona por la que yo voy a votar? Pero además de eso, si realmente esa persona por la que yo voy a votar va a aportar lo que necesitamos nosotros como cuerpo social para impulsar el desarrollo económico, social de nuestro municipio. Esos son análisis pues que muchas veces las personas pasan desapercibidos y resulta que después lo que las personas, cuando hacen una mala elección, lo que hacen es tener 4 años para quejarse y así sucesivamente. Entonces también hay que recordar que, por ejemplo, la Carta Política, la Constitución Política y el ordenamiento jurídico en ninguna parte, en ninguna prescripción tiene enunciados con relación a cuáles son las calidades
que debe ostentar una persona que pretende ocupar una curul en el Consejo Municipal o un cargo de elección popular. Ese es un tema pues que incluso ha sido objeto de debate en el tema académico hace muchos años. Es decir, cómo el constituyente de 1991 no se concentró en algún momento en revisar cuáles deberían ser las calidades que debe reunir una persona que quiere ostentar un cargo de elección popular, sea Consejo Municipal, sea Asamblea, sea Gobernación de Antioquia, sea la misma Alcaldía Municipal, esos temas, incluso pues otros cargos de elección popular, y entonces el ordenamiento jurídico no señala de manera taxativa unas calidades específicas para estos cargos. Por ejemplo, pues en la Constitución Política de 1886 había de alguna forma una consagración de unos requisitos mínimos para, por ejemplo, el cargo de congresistas y esas cosas. Y todavía, por ejemplo, la Constitución del 91 pues persiste, por ejemplo, en el tema de la edad y esas cosas. O para el cargo, por ejemplo, de otros cargos dentro de la función pública o dentro de la rama, por ejemplo, judicial, señala de manera taxativa unas formaciones académicas específicas, pero para los cargos de elección popular. Y en el caso particular del Consejo Municipal, lo decía Estanislao Zuleta, hombre, tenemos una problemática. Estanislao Zuleta, pues, un filósofo colombiano que hacía unas reflexiones, incluso muy puntuales con relación pues al tema de estos estudios políticos. Él decía, ¿cómo es posible que una persona, así no sepa leer ni escribir, pueda ser elegida popularmente para ostentar un cargo como, por ejemplo, la máxima magistratura de un municipio, ser alcalde municipal, o un cargo, por ejemplo, una curul del Consejo Municipal? Él hacía pues una crítica bien puntual con respecto al tema, que no sepa leer ni escribir y pueda ser concejal, que no sepa leer ni escribir y pueda ser alcalde municipal. Esas son reflexiones que tenemos que hacer como cuerpo social, y esa reflexión vale la pena, independiente que hoy en la Constitución Política de Colombia no haya de manera taxativa, de manera puntual, unas exigencias básicas para ostentar un cargo de elección popular. No lo señala. Entonces cualquier persona, independiente del grado de formación, y también hay que decir, el grado de formación per se no garantiza que en la curul haya una persona que vaya a desarrollar las actividades propias de esa curul con la suficiente idoneidad, porque también encuentra uno, y es el caso, por ejemplo, en el municipio de La Unión, personas que tienen formación académica, que son curiosos con respecto pues al proceso académico, incluso tienen formación académica, y a veces los escucha uno diciendo cosas que uno dice, hombre, ¿por qué tan descontextualizado? ¿Por qué improvisa al tener el uso de la palabra dentro del recinto de la democracia? Y finalmente, pues, hasta eso le asiste el derecho. ¿Por qué? Porque tiene el derecho a expresarse, porque tiene el derecho a opinar desde su curul. Pero entonces uno lo que dice es, independiente de si tiene o no tiene formación académica, cada intervención debe ser el resultado de un estudio juicioso, por ejemplo, de los proyectos de acuerdo municipal que estén en debate. Es decir, el papel del concejal debe ser un papel muy respetuoso con ocasión a la calidad de concejal, porque es que el concejal, ya lo vamos a decir, juega un papel pues muy importante, por ejemplo, como vocero de la comunidad. Es decir, si el concejal es el vocero de la comunidad, si el concejal es el representante de la comunidad, no de los que votaron por él, sino de la comunidad en términos generales, ni siquiera de los que votaron por él, porque los que votaron por él simpatizan con el partido que le dio a él el aval para presentarse y ostentar esa curul. No es así.
Es decir, no es que pertenezca a este partido y los que votaron por él, y entonces solo va a representar y va a ser el vocero de ese grupo reducido de personas que votaron y le permitieron ostentar la calidad de concejal. Entonces son cositas pues que es importante pues recordar en el día de hoy, entre otras porque es que los concejales son concebidos a la luz del artículo 123 constitucional como servidores públicos, y recordar entonces que los servidores públicos están incursos, por ejemplo, en unos temas bien particulares que los señala el artículo 6. Recuerdo el artículo 6 de la Constitución cuando señala, por ejemplo, que los particulares son responsables por infringir la Constitución y la ley, pero los servidores públicos también son responsables por infringir la Constitución y la ley, pero dice el artículo 6 de la Carta Política que además son responsables no solo por infringir la Constitución y la ley, sino también por incurrir en omisiones o extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué significa entonces? Significa que hay unas responsabilidades de carácter superior por parte de los servidores públicos. En el artículo 123, por ejemplo, de la Constitución, señala de que los servidores públicos están al servicio del Estado y que deben ejercer sus competencias, sus funciones de la forma prevista por la Constitución, por la ley y el reglamento. Entonces, en el Consejo Municipal, por ejemplo, de manera particular, hay un reglamento por cumplir y ese reglamento tiene que tener una afinidad con lo que dice la Constitución y el ordenamiento jurídico, pues en general. En el artículo 312, por ejemplo, se hace relación a qué es eso del Consejo Municipal. ¿Cómo entiendo yo el Consejo Municipal? Y entonces en el artículo 312 dice de que en cada municipio habrá una corporación político-administrativa. Y recuerden entonces lo que en otras ocasiones hemos señalado con respecto a lo que es el municipio. El municipio es la división político-administrativa del Estado. Y entonces en ese municipio que nos señala el artículo 311, se dice además que en cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente, es decir, es la gente la que elige. Entonces la pregunta es, ¿a quién estamos eligiendo? Porque muchas veces eligen personas, sí, me cae bien, me parece simpático, me parece atractiva esa persona, me hizo un favor y entonces voté por él, y resulta que en esos 4 años esa persona no va a saber dónde está ubicado, cuál es el papel que cumple, porque eso es lo infortunado, que muchas veces llega una persona a un cargo de elección popular y termina siendo una persona que está más confundida pues que una monja en luna de miel, y eso es lo infortunado. ¿Por qué? Porque si yo como ciudadano en esa persona que la voté realmente no estoy representado, esa persona en la que voté realmente no es el vocero que yo requería para construir los satisfactores que necesitamos como comunidad, entonces ese votico se perdió, y tocará pues aguantar 4 años, que transcurran 4 años para volver a revisar la manera en que estoy eligiendo. Lo más triste todavía es de que una persona por la que se vota no está a la altura de la confianza que deposita el ciudadano a través del voto, y lo más berraco es que en muchas ocasiones vuelve a ser elegido como concejal. Entonces nos dice el artículo 312 qué es el Consejo Municipal y nos señala que en cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente, y esa corporación, porque el Consejo Municipal es una corporación administrativa, podrá ejercer control político sobre la administración municipal. ¿Y por qué menciono yo que esa corporación podrá ejercer
control político sobre la administración municipal, porque es una facultad que de manera directa le señala a la corporación administrativa la misma carta política en ese enunciado 312, en el canon 312 constitucional. Y entonces pareciera que en ocasiones algunos concejales no entendieran el enunciado normativo que les dice, venga, es que usted tiene una facultad que le da la Constitución para hacer control político. Ah, pues es que yo no quiero pelear con la administración. Es que la Constitución política en el artículo 312 no le está diciendo que tiene que pelear con la administración. Lo que le está diciendo la Constitución política en el artículo 312 es que ese control político tiene que ser concebido como la facultad de usted, ser el vocero, ser el representante, no de los que votaron por usted, no del partido que le dio el aval para poder ostentar esa curul, sino de la comunidad en términos generales. ¿Y por qué? Pues porque la gente tiene una voluntad, quiere unas cosas, y recuerde por ahí en el artículo 311, dice, hombre, necesitamos que la comunidad, en el 311 constitucional dice, la comunidad demanda unas obras para el desarrollo local, y esas obras no solo tienen que ser entendidas como el tema de cemento, como unas obras de manera directa, pues, de infraestructura. No, esas obras también pueden ser, como lo dijimos en el programa anterior, un megaproyecto social. Es decir, también le tengo que apostar a mejorar el cuerpo social, en este caso el municipio de La Unión. Entonces, en el tema de control político, no es pelear con la administración municipal, no es ir en la lanza en ristre en contra de la administración municipal. No, a mí la Constitución política, la ley me está señalando, cuando soy concejal, que yo tengo unas facultades que me da la Constitución y la ley. Y, por ejemplo, en la ley 136 de 1994, en la 1551 de 2012 y en otras de nuestro ordenamiento jurídico, a mí me están dando unas competencias para hacer un control político eficiente, un control político eficaz. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tema de control político es la posibilidad de controlar progresivamente las decisiones de la administración pública con relación a las necesidades básicas insatisfechas del cuerpo social. Es decir, la comunidad, el cuerpo social, la ciudadanía siempre va a tener unas necesidades básicas insatisfechas. La administración pública está llamada a satisfacer esas necesidades de la comunidad. Para eso es que es el presupuesto municipal, para eso hay una vigencia fiscal, y lo que tienen que hacer los concejales es verificar, es hacer seguimiento, es hacer evaluación, es hacer un control político a la manera en que la administración pública está tomando decisiones en torno a esas necesidades que tiene el cuerpo social, porque es que ese es el sentido fundamental de la administración pública. Le recuerdo entonces en este caso, por ejemplo, el contenido del artículo segundo, el artículo 366 de la misma Carta Política. Dice, por ejemplo, esos dos enunciados que son finalidades sociales del Estado, servir a la comunidad. ¿Y qué? ¿Y qué es servir a la comunidad? Hombre, servir a la comunidad no es otra cosa que construir una cantidad de satisfactores para garantizar el bienestar general. Es decir, el sentido de la administración pública no es otro que garantizar el bienestar general. Es para eso que elegimos concejales, es para eso que elegimos por voto popular a un alcalde municipal como jefe de la administración y representante legal del municipio. Vale entonces la pena recordar también la naturaleza administrativa de los consejos municipales. Y es importante porque si nos remitimos al contenido del artículo 299
y el artículo 312, que ya lo hemos mencionado, de la Carta Política, encontramos que el Consejo Municipal y las asambleas departamentales, las dumas, no son la misma cosa que el Congreso de la República. Esto es importante señalarlo. Por ejemplo, encuentra uno a veces dentro de las instituciones educativas o en cualquier curso de formación, a veces encuentra uno personas que indican cosas como estas o hacen afirmaciones como estas. Es que si hacemos una analogía entre lo que es el Estado de manera holística con el municipio, entonces encontramos que lo que es para el Estado, por ejemplo, el presidente de la República, lo es en el municipio el alcalde municipal. Lo que es en el Estado, en el gobierno nacional, el tema, por ejemplo, de las grandes cortes, que la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Constitucional, que el Consejo de Estado, también lo es en el ámbito local, en el ámbito territorial, los jueces de la República. Tenemos en el municipio un juzgado promiscuo municipal. Y en ese mismo orden, terminamos diciendo entonces, pues lo dicen algunas personas en cursos, en procesos de formación o construcción del conocimiento, que a veces la construcción del conocimiento puede estar desviada de las verdaderas realidades que nos señala nuestro ordenamiento jurídico. Entonces dicen, en ese mismo orden de apreciaciones, dicen, y entonces en el gobierno nacional, en el orden nacional, tenemos, por ejemplo, una rama legislativa, y esa rama legislativa, cuando la reduzco a una entidad territorial, es el Consejo Municipal, y es ahí donde está el error. ¿Por qué? Porque es que en la naturaleza administrativa de los consejos municipales, yo tengo que concentrarme, no solo en el tema de los consejos municipales, en el artículo 312, porque la naturaleza administrativa de los consejos municipales no es otra que eso. Es decir, es una naturaleza administrativa. Los consejos municipales son corporaciones administrativas y en consecuencia no tienen ninguna, puede tener parecido, pero no tiene ninguna relación directa con las mismas funciones que tiene el Congreso de la República. Es decir, los consejos municipales no hacen leyes. Que es que hicieron que aprobaron un acuerdo municipal, que se les presentó una política pública. Los acuerdos municipales no son leyes. Los acuerdos municipales que aprueban los concejales, y ya esto lo hemos dicho en otros programas de esta misma naturaleza, los acuerdos municipales son actos administrativos, porque el Consejo Municipal tiene una naturaleza administrativa. El Consejo Municipal es una corporación administrativa, a ver si lo señala el artículo 312, eso no nos lo estamos inventando. Entonces, por ejemplo, un acuerdo municipal no es otra cosa que un acto administrativo. Y como es un acto administrativo, entonces tiene que concebirse como una expresión de la voluntad de la administración, independiente que el Consejo Municipal tenga de alguna manera valga la redundancia, una independencia con respecto a la administración municipal, porque estamos hablando de un ente de control. Pero de todas maneras, lo que hacen los consejos municipales que tienen una naturaleza administrativa, que son concebidos en el artículo 312, y las asambleas, por ejemplo, en el 299, es una naturaleza administrativa, son corporaciones administrativas. Las asambleas departamentales lo que hacen es unos actos administrativos que se llaman ordenanzas, y los consejos municipales hacen o emiten o aprueban unos acuerdos, y esos acuerdos son actos administrativos, una expresión de la voluntad. Una expresión de la voluntad que surte unos efectos jurídicos para la entidad territorial. Eso es importante pues tenerlo muy presente. Entre otras, porque hay, por ejemplo, sentencias de la misma Corte Constitucional, como es el caso de la sentencia C-405 de 1998, que hace pues de manera muy clara esa relación
de que los consejos ejercen una facultad reglamentaria, por eso tienen un reglamento, y dictan unas normas generales válidas en el respectivo municipio. Pero esas normas por ninguna razón deben ser concebidas como, no, ellos son los legisladores. Entonces, allá va el concejal, allá va el legislador. No, eso es una gran equivocación cuando yo leo la sentencia C-405 del 98, porque la facultad que tiene ese concejal, a ese que muchas veces dicen en el consejo, levante la mano los que quieren que este proyecto de acuerdo sea ley municipal, eso es una gran equivocación, además muy garrafal en los términos de esta sentencia, pues, y de otras que hacen relación, pues, al tema, porque en sentido estricto los consejos municipales carecen de la potestad legislativa que le corresponde por ley al Congreso de la República. Que es que el Congreso de la República hace control político, sí. La Asamblea Departamental hace control político, sí. ¿El Consejo Municipal hace control político? Sí. ¿Y entonces el Consejo Municipal hace leyes? No. Eso es importante, pues, tenerlo claro. Como puede observarse, por ejemplo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 312 constitucional, en cada municipio hay una corporación administrativa, una corporación político-administrativa, que es elegida popularmente para un periodo de 4 años. Es decir, si usted elige mal, son 4 años que esa persona que no merecía el voto suyo va a estar ahí haciendo una cantidad de equivocaciones y uno los ve y le da pena ajena. ¿Por qué? Porque no se documentan, porque es muy probable que una persona no tenga formación académica, entre otras porque el mismo ordenamiento jurídico no se lo exige. Pero hombre, si una persona que no tiene formación académica, una persona que no tiene las calidades para ostentar una curul en el Consejo Municipal, goza de la voluntad popular, goza de la confianza que le deposita un número determinado de personas y ostenta una curul en el Consejo, lo mínimo que debería hacer es asumir la responsabilidad superior de ser el vocero, de ser el representante de esa comunidad con altura. Es decir, hombre, llegó un proyecto de acuerdo, voy a documentarme, voy a preguntar, voy a estudiar. Y hoy, con este tema, por ejemplo, de las tecnologías de la informática y la comunicación, mucho más importante que las personas que ostentan una curul en el consejo tengan esa responsabilidad. Pero lo que uno ve, y esa es otra cosa, que por ejemplo la ciudadanía llega y dice, hágalo usted por mí, yo voto por usted para que usted lo haga por mí, una especie de fiducia. Usted es el representante, usted es el vocero de la comunidad, vaya usted. Y entonces vaya usted y entonces el concejal está ya solo en el consejo, nadie va y lo escucha. Que no, que es que eso lo transmiten. Bueno, entonces veas el programa, vaya al consejo de vez en cuando, revise la comunidad, cómo lo están haciendo. ¿Por qué? Porque es importante tener la certeza de que no nos equivocamos al modo nuestra forma de elegir, porque es que la vida es una constante elección. Lo dice por allá en un libro que se llama así, El valor de elegir, Fernando Sabater Mora. La ley 136 del 94, por ejemplo, en el artículo 38 de esa ley, la ley 136 del 94, y sucesivamente pues la ley 1551 de 2012, que hablan del régimen municipal, hacen relación a las funciones de control que le corresponde a los consejos municipales. Es decir, entonces la pregunta que yo tengo que hacer es, bueno, yo voté por ese concejal sí está haciendo el control político, sí está cumpliendo con lo que señala el artículo 312 y el artículo 313 de la Constitución. ¿Cuáles son esas funciones de control? Si lo está haciendo bien, si lo está haciendo con altura, si es respetuoso en la manera en que interviene con respecto, por ejemplo, a la manera en que concibe el control político. Porque ese control político incluye además la facultad que tiene ese concejal por el que votamos para citar a esos secretarios, a los secretarios de despacho,
a los jefes de departamento administrativo y a los representantes legales de las entidades descentralizadas y formularles preguntas en un cuestionario y decirle: la comunidad tiene estas inquietudes y yo, que soy el vocero, yo quiero escuchar qué respuestas tiene usted con relación a estas inquietudes, cómo lo está haciendo usted en el ejercicio de sus funciones, señor secretario, y formular las preguntas, pero unas preguntas pues que realmente sean preguntas coherentes, que sean preguntas acordes a lo que realmente se está esperando de un concejal. Es decir, yo estoy aquí tratando de ser reiterativo sobre la importancia no de elegir por elegir, porque es que yo no puedo ir, por ejemplo, a un restaurante y tráigame lo que quiera. Yo tengo hambre, tráigame lo que quiera. No. Es decir, yo elijo y, hombre, yo quiero comer esto, esto y esto, y por eso voy a pagar. Ahora, cuando yo elijo a un concejal, entonces yo lo que quiero es que ese concejal realmente sea mi vocero, realmente sea mi representante, y si no lo hace bien, no goza de la confianza del voto popular o como mínimo pues del mío en unas próximas elecciones. Pero uno ve que muchas veces lo hacen mal y terminan incluso siendo alcaldes posteriormente. Entonces, también hay algo importante para terminar, y es la facultad que le da la ley a los concejales municipales de las mociones de observaciones, por ejemplo, que no pueden ser confundidas con la competencia que tiene de control político el Congreso de la República, que cuando el Congreso de la República hace mociones a los ministros, por ejemplo, eso termina pues en destitución de los ministros. En el caso de las mociones que hace el Consejo Municipal, eso no termina en destitución, pero sí convoca al alcalde municipal a hacer una revisión de la manera en que está concibiendo las competencias misionales ese secretario de despacho. Y eso también pues es muy importante. Para terminar, es importante también recordar que no cualquier persona puede ser concejal. ¿Por qué? Pues porque hay unas leyes que hablan del tema de las inhabilidades para ser concejal, y por ejemplo una de esas leyes es la ley 617 de 2000, y también pues por razones obvias la ley 136 del 94 y la 1551 de 2012 y otras que pueden hacer referencia al tema de las inhabilidades de los concejales. Por ejemplo, no puede ser concejal, no puede ser elegido concejal un mal ciudadano. Y no lo dice de esa manera la ley, sí, no lo dice de esa manera la ley, pero yo no puedo elegir como cuerpo social a un mal ciudadano. No puedo elegir como concejal a una persona que sea un mal hijo. No puedo elegir como concejal a una persona que no sea un ciudadano ejemplar. Esa reflexión es la que estamos haciendo el día de hoy. Ahora, eso lo dice así la ley 617, no lo dice, pero yo estoy haciendo en estos comentarios estoy haciendo alusión a eso, porque es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Es decir, yo no puedo votar por una persona que es un mal padre, que es un mal hijo, que es un ciudadano que no es ejemplar, para que es muy peleón, y a ese como peleón es el que yo necesito en el consejo. No, yo necesito una persona idónea, una persona que realmente represente a la ciudadanía, una persona que tenga muy claro cuáles son los intereses de la comunidad, una persona que al menos está ubicada en el contexto político, administrativo, en lo local, para representar nuestros intereses, una persona que cuando habla da gusto escucharla. ¿Por qué? Porque realmente representa mis intereses. Entonces también tengo que revisar esas inhabilidades de concejales. Muchas gracias.